Era la última hormiga de la caravana y no pudo seguir la ruta de sus compañeras. Un terrón de azúcar había resbalado desde lo alto, quebrándose en varios terroncitos. Uno de estos le interceptaba el paso. Por un instante, la hormiga quedó inmóvil sobre el papel color crema. Luego, sus patitas delanteras tantearon el terrón. Retrocedió, después se detuvo. Tomando sus patas traseras como casi punto fijo de apoyo, dio una vuelta alrededor de sí misma en el sentido de las agujas de un reloj. Solo entonces se acercó de nuevo. Las patas delanteras se estiraron en un primer intento de alzar el azúcar, pero fracasaron. Sin embargo, el rápido movimiento hizo que el terrón quedara mejor situado para la operación de carga. Esta vez la hormiga acometió lateralmente su objetivo, alzó el terrón y lo sostuvo sobre su cabeza. Por un instante pareció vacilar, luego reinició el viaje, con un andar bastante más lento que el que traía. Sus compañeras ya estaban lejos, fuera del papel, cerca del zócalo. La hormiga se detuvo exactamente en el punto en que la superficie por la que marchaba cambiaba de color. Las 6 patas hollaron una N mayúscula y oscura. Después de una momentánea detención, terminó por atravesarla. Ahora la superficie era otra vez clara. De pronto, el terrón resbaló sobre el papel, partiéndose en 2. La hormiga hizo entonces un recorrido que incluyó una detenida inspección de ambas porciones y eligió la mayor. Cargó con ella y avanzó. En la ruta, hasta ese instante libre, apareció una colilla aplastada. La bordeó lentamente, y cuando reapareció al otro lado del pucho, la superficie se había vuelto nuevamente oscura, porque en ese instante el tránsito de la hormiga tenía lugar sobre una A mayúscula. Hubo una leve corriente de aire, como si alguien hubiera soplado. Hormiga y carga rodaron. Ahora el terrón se desarmó por completo. La hormiga cayó sobre sus patas y emprendió una enloquecida carrerita en círculo. Luego pareció tranquilizarse. Fue hacia uno de los granos de azúcar que antes había formado parte del medio terrón, pero no lo cargó. Cuando reinició su marcha, no había perdido la ruta. Pasó rápidamente sobre una D mayúscula oscura, y al reingresar en la zona clara, otro obstáculo la detuvo. Era un trocito de algo, un palito acaso 3 veces más grande que ella misma. Retrocedió, avanzó, tanteó el palito, se quedó inmóvil durante unos segundos. Luego empezó la tarea de carga. 2 veces se resbaló el palito, pero al final quedó bien afirmado, como una suerte de mástil inclinado. Al pasar sobre el área de la segunda A mayúscula, el andar de la hormiga era casi triunfal. Sin embargo, no había avanzado 2 centímetros por la superficie clara del papel, cuando algo o alguien movió aquella hoja y la hormiga rodó, más o menos replegada sobre sí misma. Solo pudo reincorporarse cuando llegó a la madera del piso. A 5 centímetros estaba el palito. La hormiga avanzó hasta él con parsimonía, como midiendo cada sextuple paso. Así y todo llegó hasta su objetivo, pero cuando estiraba las patas delanteras, de nuevo corrió el aire y el palito rodó hasta detenerse 10 centímetros más allá, semicaído en una de las rendijas que separaban los tablones del piso. Uno de los extremos, sin embargo, emergía hacia arriba. Para la hormiga, semejante posición representó en cierto modo una facilidad, ya que pudo hacer un rodeo a fin de intentar la operación desde un ángulo más favorable.
Al cabo de medio minuto, la faena estaba cumplida. La carga, otra vez alzada, estaba ahora en una posición más cercana a la estricta horizontalidad. La hormiga reinició la marcha, sin desviarse jamás de su ruta hacia el zócalo. Las otras hormigas, con sus respectivos víveres, habían desaparecido por algún invisible agujero. Sobre la madera, la hormiga avanzaba más lentamente que sobre el papel. Un nudo bastante rugoso de la tabla significó una demora de más de 1 minuto. El palito estuvo a punto de caer, pero un particular vaivén del cuerpo de la hormiga aseguró su estabilidad. 2 centímetros más y un golpe resonó, un golpe aparentemente dado sobre el piso. Al igual que las otras, esa tabla vibró y la hormiga dio un saltito involuntario, en el curso del cual perdió su carga. El palito quedó atravesado en el tablón contiguo. El trabajo siguiente fue cruzar la hendidura, que en ese punto era bastante profunda. La hormiga se acercó al borde. Hizo un leve avance erizado de alertas, pero aún así se precipitó en aquel abismo de 1,5 centímetros. Le llevó varios segundos rehacerse, escalar el lado opuesto de la hendidura y reaparecer en la superficie del siguiente tablón. Allí estaba el palito. La hormiga estuvo un rato junto a él, sin otro movimiento que un intermitente temblor en las patas delanteras. Después llevó a cabo su quinta operación de carga. El palito quedó horizontal, aunque algo oblicuo con respecto al cuerpo de la hormiga. Esta hizo un movimiento brusco y entonces la carga quedó mejor acomodada. A medio metro estaba el zócalo. La hormiga avanzó en la antigua dirección, que en ese espacio casualmente se correspondía con la veta. Ahora el paso era rápido y el palito no parecía correr el menor riesgo de derrumbe. A 2 centímetros de su meta, la hormiga se detuvo, de nuevo alertada. Entonces, de lo alto, apareció un pulgar, un ancho dedo humano, y concienzudamente aplastó carga y hormiga. El sexo de los ángeles. Una de las más lamentables carencias de información que han padecido los hombres y mujeres de todas las épocas se relaciona con el sexo de los ángeles. El dato nunca confirmado de que los ángeles no hacen el amor quizás signifique que no lo hacen de la misma manera que los mortales. Otra versión, tampoco confirmada pero más verosímil, sugiere que si bien los ángeles no hacen el amor con sus cuerpos por la mera razón de que carecen de los mismos, lo celebran en cambio con palabras, vale decir, con las adecuadas. Así, cada vez que Ángel y Ángela se encuentran en el cruce de 2 transparencias, empiezan por mirarse, seducirse y tentarse mediante el intercambio de miradas que, por supuesto, son angelicales. Y si Ángel para abrir el fuego dice semilla, Ángela para atizarlo responde surco. Él dice alud y ella tiernamente abismo. Las palabras se cruzan, vertiginosas como meteoritos o acariciantes como copos. Ángel dice madero y Ángela caverna. Aletean por ahí un ángel de la guarda, misógino y siliente, y un ángel de la muerte, viudo y tenebroso. Pero el par amatorio no se interrumpe, sigue silabeando su amor. Él dice manantial y ella cuenca. Las sílabas se impregnan de rocío y aquí y allá, entre cristales de nieve, circulan el aire y su expectativa. Ángel dice estoque y Ángela radiante, herida. Él dice tañido y ella rebato. Y en el preciso instante del orgasmo ultraterreno,
Los cirros y los cúmulos, los estratos y nimbos se estremecen, tremolan, estallan, y el amor de los ángeles llueve copiosamente sobre el mundo. De puro distraído. Nunca se consideró un exiliado político. Había abandonado su tierra por un extraño impulso que se fraguó en 3 etapas. La primera, cuando lo abordaron sucesivamente 4 mendigos en la avenida. La segunda, cuando un ministro usó la palabra paz en la televisión e inmediatamente comenzó a temblarle el párpado derecho. La tercera, cuando entró a la iglesia de su barrio y vio que un Cristo, no el más rezado y colmado de cirios, sino otro, al caído, de una nave lateral, lloraba como un bendito. Quizá pensó que si se quedaba en su país se iba a desesperar a corto plazo, y él bien sabía que no estaba hecho para la desesperación, sino para el vagabundeo, la independencia, el modetismo. Le gustaba la gente, pero no se encadenaba. Se entretenía con el paisaje, pero al final se empalagaba de tanto verde y añoraba el hollín de las ciudades. Saboreaba las tensiones metropolitanas, pero llegaba un día en que se sentía cercado por los imponentes bloques de cemento. Así como había vagado por las calles y los caminos de su tierra, empezó a vagar por los países, las fronteras y los mares. Era terriblemente distraído. A menudo no sabía en qué ciudad se encontraba, pero no por eso se decidía a preguntar. Simplemente seguía caminando y en todo caso, si se equivocaba, no le importaba salir del error. Si precisaba algo, ya fuera para comer o para dormir, disponía de 4 idiomas para buscarlo y siempre había alguien que lo comprendía. En el peor de los casos, le quedaba el esperanto de los gestos. Viajaba en ferrocarril o en autobús, pero normalmente lograba que lo recogieran en algún auto o camión. Inspiraba confianza. La gente le creía las cosas más absurdas y no se equivocaba porque todo en él era un poco absurdo. Por lo común andaba solo, y era lógico, ya que ningún hombre, ni menos aún ninguna mujer, habría sido capaz de soportar tanta injuria y tanto desorden. Cuando pasaba por una frontera, mostraba el pasaporte con un gesto displicente o mecánico, pero inmediatamente se olvidaba de qué frontera se trataba. Permanecía poco tiempo en el centro de las ciudades. Prefería los barrios marginales, donde se llevaba bien con los niños y los perros. A veces surgía algún detalle que le servía de orientación, pero no siempre. Una mañana se halló junto a un canal y creyó que estaba en Venecia, pero era Brujas. Confundir el Sena con el Rin y viceversa le ocurrió por lo menos en 3 ocasiones. No llevaba brújula, sino que se orientaba por el sol, pero cuando le tocaban días tormentosos de cielo oscuro, no tenía la menor idea de dónde quedaba el norte. Y eso tampoco le afectaba, ya que no tenía preferencia por ninguno de los puntos cardinales. Cierto mediodía se enteró de que caminaba por Helsinki, porque vio una cabina telefónica que decía Puhelin. Era uno de sus escasos datos sobre Finlandia. Otro día sintió un alarmante tirón de hambre en el estómago y extrajo de su morral un poco de queso. Cuando masticaba con fruición, advirtió que se había recostado a una columna que le trajo el recuerdo de las de mármol pentélico que había visto en alguna foto del Partenón. Y claro, a partir de esa asociación, se dio cuenta de que efectivamente estaba en el Acrópolis. Sí, era terriblemente distraído. En otra ocasión nevaba y para protegerse del frío se metió en las galerías comerciales del moderno subsuelo de Les Halles. Cuando, un semestre después, emergió de otras galerías subterráneas en pleno centro de Estocolmo, se alegró sinceramente de que ya no nevara.
De vez en cuando iba a los aeropuertos, pero casi nunca viajaba en avión, entre otras cosas porque, después de presentarse en el mostrador correspondiente y despachar su liviano equipaje, se iba a la terraza a ver cómo despegaban y aterrizaban las grandes aeronaves y no prestaba la menor atención a los altavoces que repetían su nombre con insistencia. En cierta ocasión, sin embargo, y vaya a saber por qué extraño mecanismo, permaneció junto a la puerta de embarque y subió confiadamente al avión con los demás pasajeros. Cuando llegó a destino y mostró su pasaporte tan disciplinadamente como de costumbre, un funcionario de migración lo miró con atención y le dijo: «Venga conmigo». Él lo siguió mansamente por un corredor desierto. Cuando llegaron a una puerta con un letrero prohibido el paso, el funcionario la abrió y lo conminó a entrar. Así lo hizo, desprevenido. Pensó acercarse a una mesa que había en el centro de la habitación, pero de improviso no vio nada. Alguien, desde atrás, le había colocado una capucha. Solo entonces comprendió que, de puro distraído, se encontraba de nuevo en su patria. Lázaro. Un tal Lázaro Vélez se incorporó de su tumba, se despojó lentamente de su sudario, abandonó el camposanto y empezó a caminar en dirección a su casa. A medida que iba siendo reconocido, los vecinos se acercaban a abrazarlo, le daban ropas para que cubriera su desnudez, lo felicitaban, le palmeaban la espalda huesuda. Sin embargo, a medida que la voz se fue corriendo, la bienvenida ya no fue tan cálida. Un hombre que había ocupado su vacante en la sucursal de correos le increpó duramente: «Tu regreso no me alegra. Vas a reclamar tu puesto y quizá te lo den, o sea que yo me quedaré en la calle. Recuerda que en mi casa tengo 5 bocas para alimentar. Prefiero que te vayas». La viuda de Lázaro Vélez, que pasado un tiempo prudencial se había vuelto a casar, le incriminó: «¿Y ahora qué? ¿Acaso pretendes que me condenen por bígama? Si quieres que sea feliz, desaparece de mi vida, por favor». Un sobrino, que en su momento había heredado sus 4 vacas y sus 6 ovejas, le reprochó airado: «No pretenderás que te devuelva lo que ahora es legalmente mío. Vete, viejo, y no molestes más». Lázaro Vélez resolvió no seguir avanzando, más bien comenzó a retroceder, y a medida que desandaba el camino se iba despojando de las ropas que al principio le habían brindado. Por fin, un viejo amigo que lo reconoció y no le reprochó nada, quizá porque nada tenía, se acercó a preguntarle: «¿Y ahora a dónde irás?». Y Lázaro Vélez respondió: «A recuperar mi sudario». Mucho gusto. Se habían encontrado en la barra de un bar, cada uno frente a una jarra de cerveza, y habían empezado a conversar al principio, como es lo normal, sobre el tiempo y la crisis, luego de temas varios, y no siempre racionalmente encadenados. Al parecer, el flaco era escritor, el otro un señor cualquiera. No bien supo que el flaco era literato, el señor cualquiera empezó a elogiar la condición de artista, eso que llamaba el sencillo privilegio de poder escribir. «No crea que es algo tan estupendo», dijo el flaco. «También hay momentos de profundo desamparo en lo que se llega a la conclusión de que todo lo que se ha escrito es una basura. Probablemente no lo sea, pero uno así lo cree. Sin ir más lejos, no hace mucho junté todos mis inéditos, o sea, un trabajo de varios años. Llamé a mi mejor amigo y le dije: «Mira, esto no sirve, pero comprenderás que para mí es demasiado doloroso destruirlo, así que hazme un favor, quémalos, júrame que los vas a quemar». Y me lo juró. El señor cualquiera quedó muy impresionado ante aquel gesto autocrítico, pero no se atrevió a hacer ningún comentario. Tras un buen rato de silencio, se rascó la nuca y empinó la jarra de cerveza. «Oiga, don», dijo sin pestañear, «hace rato que hemos hablado
y ni siquiera nos hemos presentado. Mi nombre es Ernesto Chávez, viajante de comercio, y le tendió la mano. Mucho gusto, dijo el otro, oprimiéndola con sus dedos huesudos. Franz Kafka, para servirle. Un boliviano con salida al mar. Cuando algún boliviano llega al mar, aunque éste sea ajeno, siempre se trata de un blanco, nunca de un indio. Hubo un indio, sin embargo, nacido junto a las minas de Oruro, que por un extraño azar pudo alcanzar el mar prohibido. Debió ser un niño simpático y bien dispuesto, ya que una dama paceña que estaba de paso en Oruro y pertenecía a una familia acaudalada, lo vio casualmente y se lo trajo a la capital, allá por los años 50. Rebautizado como Gualberto Aniceto Morales, aprendió a leer y aprendió a servir. Y también lo hizo, que cuando sus patrones viajaron a Europa, lo llevaron consigo, no precisamente para ampliar su horizonte, sino para que los auxiliara en los menesteres domésticos. Así fue como el muchacho, que para ese entonces ya había cumplido 15 años, pudo ir coleccionando en su memoria imágenes de mar, desde la tibieza verde del Mediterráneo hasta los golfos helados del Báltico. Cuando al cabo de un año sus protectores regresaron, Gualberto Aniceto pidió que lo dejaran viajar a su pueblo para ver a su familia. Allí, en su pobreza de origen, en la humilde y despojada querencia, ante la mirada atónita y el silencio compacto de los suyos, el viajero fue informando larga y pormenorizadamente sobre farallones, olas, delfines, astilleros, mareas, peces voladores, buques cisternas, muelles de pescadores, faros que parpadean, tiburones, gaviotas y enormes transatlánticos. No obstante, llegó una noche en que se quedó sin recuerdos y cayó. Pero los suyos no suspendieron su expectativa y siguieron mirándolo, esperando, arracimados sobre el piso de tierra y con las mejillas hinchadas por la coca. Desde el fondo del recinto llegó la voz del abuelo, todavía inexorable, a pesar de sus pulmones carcomidos. ¿Y qué más? Gualberto Aniceto sintió que no podía defraudarlos. Sabía por experiencia que la nostalgia del mar no tiene fin. Y fue entonces, solo entonces, que empezó a hablar de las sirenas.